Hola chicos y chicas del colegio Freinet, recibí sus cartas, así muy contento del interés que están prestando así a estos mundos antiguos, a estas astrologías y sobre todo pues para este mundo maya. Yo soy Giovanni Martínez y llevo estudiando ya más o menos unos 18 años las culturas antiguas, los sincronarios y por ahí quiero iniciar como este compartir, ¿no? Para solucionar muchas de las preguntas que me hicieron, ¿no? Básicamente, si nosotros miramos en los estudios, en lo que han dejado como herencia los mayas, que es una de las preguntas que hicieron, estos, estos legados fueron los conteos del tiempo, o sea, hicieron unos conteos de tiempo así impresionantes sobre ciclos, sobre relación que teníamos nosotros con las diferentes estrellas, con planetas, con sistemas solares. Incluso hay cuentas que hoy no sabemos qué estaban contando, porque son cuentas inmensas, muy, muy grandes, ¿no? ¿Y cómo lograron todo esto? Básicamente a través de la observación, a través de mirar constantemente los ciclos, de llevar esos registros, de cómo esos registros se fueron enseñando de los abuelos a los hijos, a las familias, a las comunidades, porque esto fue un ejercicio comunitario. Entonces, cuando lograron encontrar todo ese ejercicio de sintonía con la naturaleza y con todo lo que nos rodea, entonces de allí se gestaron los sincronarios. Entonces, interesante para tener aquí una idea puntual. Los mayas no dejaron nunca calendarios, básicamente porque los calendarios son una idea que está tomada en Roma. Calenda significa impuesto y literalmente era contabilizar el tiempo de una manera ya no natural, sino muy conveniente para el humano. Los mayas lo que hicieron fue contabilizar el tiempo de la naturaleza. Bien, entonces cuando hablamos de los sincronarios, ¿de dónde sacaron toda esta información los mayas? ¿No? Esta información fue enseñada literalmente por la naturaleza. Los conteos del tiempo no son mayas, son de la Tierra y los mayas aprendieron a clasificarla. Y entonces de allí se vuelve muy relevante porque es importante el sol, pero no solo el sol, sino que la luna también, ¿no? Entonces el sol estaba marcando ese ciclo que nosotros conocemos como un año, se conocía como el Padre Sol. ¿Por qué? Porque toda la información que venía del sol a través de sus rayos daba información sobre los ciclos, los cambios de las cosechas, los movimientos de las aguas y ese movimiento del agua ya relacionado con la luna, con el ejercicio de los cambios cíclicos que tenía la luna. Entonces la luna moviendo las aguas, el sol impactando el fuego, impactando el agua, hacía el ejercicio alquímico. Y la alquimia es básicamente por la que nosotros vivimos, ¿no? Una combinación equilibrada entre el fuego y el agua que nos da la posibilidad de la vida. Dentro de esos ciclos que nosotros damos en torno al Sol y el Sol en su movimiento, va a haber momentos en donde nos vamos a cruzar tanto el Sol en medio de la Luna y la Tierra como entre comillas, porque eso realmente no es como que se ve tan así. Entonces esos cambios, esos cruces de energía de cuando la Luna se mete entre el Sol y la Tierra, entonces a esto le llamamos eclipses. Generalmente se dan entre 3 y 5 eclipses en un año, básicamente por la cantidad, como esté ubicado el movimiento cíclico del Sol, la Tierra y la Luna. Entonces, dependiendo de los años, si el primer eclipse es muy, muy al principio de años, vamos a alcanzar a tener casi siempre 5. Entonces, como el sol era el que nos estaba dando la información y que nos estaba nutriendo con su luz, cada vez que habían los eclipses para los maya era como un tiempo de mucha cautela, de mucho cuidado, porque también se toma como en el ejercicio de como malos presagios y básicamente era como unos cambios de energía. ¿Por qué se le consideraba mal presagio? Porque era un momento en donde la luz era interrumpida, ya sea por la posición de la luna de una manera u otra, entonces no recibíamos completamente la luz y por eso se considera como de mal presagio como tal. Este año del 2022 se tiene tomado que van a ocurrir cuatro.
4 eclipses. Si una persona nace por la noche, la personalidad depende del brillo de la luna. Pues no es así, tan así, porque es como que todo está influenciado. Literalmente la influencia directa y más grande que tienes de la Tierra, ¿no? Que nazca en la noche le puede dar una tendencia energética como a estar más vinculado con la noche, pero este es una mirada muy de especulación, porque literalmente hay personas que nacen en la noche que no les gusta trabajar tanto en la noche, hay otros que nacen muy en el día que les gusta más la noche, entonces no es necesariamente que esté ubicada por el brillo de la luna. Sabían tanto del cosmos los mayas porque se dedicaron a estudiarlo, porque se dedicaron a transmitir lo que habían aprendido de una generación en otra. Entonces los abuelos se encargaban de enseñarle a los niños, mientras que padres y madres estaban haciendo la labor de campo, la labor de construcción y demás. Los abuelos le contaban a los niños todo este conocimiento que habían adquirido de los ciclos y a su vez esos niños crecían ya como adultos con ese conocimiento y ese ritmo se volvía sagrado y para que no se perdieran el tiempo pues lo dejaron tallado en las piedras, que eso básicamente nosotros seguimos estudiando esos ritmos porque esos ritmos ayudaron a tener un sincronario particular que lo llamaban Solkin, que es conocido como el sincronario maya o el módulo armónico, en donde había un cruce de energías, de sellos que eran como vibraciones y de niveles vibratorios, y esa combinación eran 260 partículas. Con base en esas 260 partículas, cada persona con su fecha de nacimiento gregoriana, o sea, enero, febrero, lunes, martes y demás, y lo llevamos al tiempo maya, entonces lo que nos da es una, un sello y un tono que lo llaman el Kin Maya, que básicamente lo que nos ayuda es a recordar cuáles son nuestros dones, talentos y virtudes, qué vinimos a hacer y cómo hacerlo. Y ese es un gran adelanto que nos han dejado los mayas en ese mundo profético, porque a través de saber tanto del cosmos aprendieron a darse cuenta que todo era cíclico, todo iba y volvía. Sí, hay una pregunta que fue muy interesante, que si los mayas sabían de tecnología, y literalmente pues sí sabían de tecnología, pero no la tecnología que nosotros consideramos hoy acá, sino que era una tecnología milenaria de conexión con la naturaleza, ¿no? De aprender a ver esos ciclos y de ese movimiento de ciclos aprender a sintonizarse. Fue un develar la tecnología propia como de humanidad, ¿no? Sin depender tanto como de la estructura como tal. De allí construyen pirámides, de allí hacen templos, máquinas energéticas, que hasta el día de hoy nosotros pues realmente no sabemos, ¿no? En específico esa tecnología, hasta dónde tiene su avance, su profundidad y demás, ¿no? Entonces cuando también se preguntaban que si se hacían rituales para ofrenda a los dioses, todas las culturas antiguas hicieron procesos de ofrendas. Ahora, lo que nosotros vemos como las ofrendas de sangre y demás que pasaban así en las películas, se dieron sobre los mayas como contemporáneos. Hubo como dos etapas, unos que se conocieron como los mayas clásicos, que particularmente en el año 830 después de Cristo desaparecen, dejan los territorios y más o menos 150 años vuelven a haber personas ubicadas en estos templos y estos grupos son los que empiezan a hacer rituales de sangre y demás que ya no mantienen la conexión que tenían los mayas clásicos y que ya es como una imbricar culturas, ¿no? Diferentes culturas que se ubicaron allí como tal, ¿no? Una pregunta que me hicieron también que es ¿cuántos años tiene la luna? Pues la ciencia plantea más o menos que 4.000 millones de años, pero a ciencia cierta no podría saber exactamente. Esto es como no está dentro de ese conocimiento. ¿Y qué es la astrología? Es la capacidad que tiene el ser humano de conectar con el cosmos, a través de ese cosmos recoger una información, ponerla de manera práctica en este plano para el beneficio de todas las personas, ¿no? Entonces, entiende de ciclos, entiende de influencias, entiende de aperturas, de cierres, de cambios, de conjunciones
y es una dinámica súper apasionante que, como les decía, llevo mucho tiempo estudiando y súper invitadísimos a que se abran un poco más hacia esa cultura maya, hacia darse la posibilidad de estudiar esto que es la astrología desde diferentes ópticas, porque la maya es una, pero hay muchas, está los chinos, la babilónica, bueno, hay muchas culturas, entonces qué bueno que estén en ese desarrollo y en ese estudio. Y bueno, algún día espero conocerlos, verlos, así que tengan un feliz día, un feliz estudio, muchas bendiciones para sus caminos y nos veremos pronto.